Bueno, estamos con la familia pastoral, el Señor les bendiga, hermanos. Bienvenidos, gracias por aceptar la invitación a este nuevo capítulo de Conociendo las Familias. También le damos la bienvenida a los que están en cámara, a los que están sintonizados, un saludo muy especial a todos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos alegra pues que estén allí en sintonías, atentos a este nuevo episodio. Y vamos a iniciar en este momento. Bueno, hermanos, para iniciar nos dan sus nombres y su núcleo familiar, empezando por las damas, ¿no? Bueno, Dios les bendiga a todos, hermanos Jair, el Señor le bendiga y a todos los hermanos que nos están viendo en esta hora. Bueno, mi nombre es Lorenis Mercedes Niebles Jiménez. Y bueno, ya mi esposo se presentará él mismo y presenta a los hijos. Dios le bendiga, hermano José Jair y todos los que están allí conectaditos. Amén. Agradezco a Dios esta honra que me da de ser su hijo y de ser también su servidor. Y en esta ocasión para compartir algunas experiencias y así puedan conocer nuestro historial. Mi nombre es Pedro José Cantillo Narváez. Sus hijos, hermano, ¿cuántos hijos tienen? Bueno, el Señor nos regaló 3 hijos, Keila Andrea, que es la mayor, Pedro Luis y Cristian David. Estos 3 hijos el Señor nos los regaló. Los 2 muchachos están con nosotros, viven aquí donde estamos nosotros, y nuestra hija vive en Armenia y estudia y trabaja allá. Correcto. ¿Cuántos años de casados, hermanos? 28 añitos. Vamos a cumplir 28 añitos de casados. 28 felices años. Sí, señor, todavía nos hablamos. Ok, es el hermano Pedro. Sí, hermano, totalmente contento, satisfecho, y esperamos que el Señor nos dé la oportunidad de serle fiel a Él, y a mi esposa lo voy a hacer también. Y yo espero que en el cielo, si hubiese oportunidad, yo me casaría con ella otra vez. Amén, amén, sé que está muy enamorado. Bueno, hermanos, para iniciar, ustedes cuéntenle a nuestra audiencia de qué parte del país son. Bueno, démosle la oportunidad a la hermana Lorenis, que ella es cruzada, ella es costeña con santanderiano, así que tenga mucho cuidado. Que... Brava, brava. Sí, pero vamos a escucharla personalmente. Sí. No, a ver, yo soy de la costa. Toda la vida estuve en la costa, me crié en la costa, pero mi mamá era santanderiana. Era de Ocaña, norte de Santander, pero yo no lo conozco. Tengo mucha cultura de comer arepa y caldo porque mamá pues nos crió comiendo arepita con caldo, que es la cultura en la que ella creció. Mi papá es costeño, así que ahí estoy, como dice mi esposo, mezcladita, pero no, yo no soy de las peligrosas, yo soy buena gente. ¿Pero usted es nacida en dónde? Yo soy Samaria. En Santa Marta. ¿Y el hermano? Estaba hoy dándome cuenta que nací un día jueves 20 de julio del año 67 en el Copey Cesar. Está muy cerca de Valledupar. Valledupar es la capital del Cesar. Y están ahí como a una hora y 10 minutos por ahí del Copey a Valledupar. Ahí nací en ese pueblito, pero me crié en Santa Marta. A edad de 17 años el Señor me da la oportunidad de venir a estudiar del pueblo a la ciudad, a la capital de Magdalena. Y ahí en ese trance conocí al Señor, a edad de 17 años hasta el día de hoy. Los hijos también son de esa misma región. Los hijos están cruzaditos, sí. Hay uno, el primero nació en la primera obra que mi esposo administró, es un lugar que se llama Minca Magdalena. Ahí comienza la Sierra Nevada de Santa Marta. Ahí nació Keila Andrea. Pedro Luis, el segundo, también nació en Minca. Y el tercer hijo nació en La Gloria Cesar. Estábamos sirviendo en un pueblo que se llama La Gloria, pero ya eso es Cesar. Entonces ese es Cristian David, nació por allá en aquellas tierras. Correcto. Bueno, hermanos, y digamos, ¿ustedes son de cuna cristiana o conocieron al Señor ya, como le digo yo, antes de casarse? No, en mi caso, mi hermano, yo nací en un hogar que no conocían al Señor. Y de hecho, como todo costeño, había un desorden en nuestra vida, en la vida de mi papá. Fue muy irresponsable porque le hizo 5 hijos a mi mamá y se iba para Venezuela, cuando eso Venezuela daba resultado.
Total que él nos engendró y se fue. Ah, Y no nos levantamos con esa figura de papá, pero mi mamá fue muy responsable, muy seria. Y aunque ella cumplía con todo, no tenía a Cristo en su corazón. Pero el Señor Jesús, que es tan bueno, me llamó a mí cuando tenía 17 años. Ya ella había sido creyente. Sí, ella había sido creyente, se había alejado del Señor muchos años. sí. Póngale usted por ahí como unos 20 años apartada. Creo que el hermano Larsen la bautizó. Pero no nos inculcó, no nos dijo nada que Jesucristo es Dios, que Dios es uno. No. Sino que Dios, que tiene un propósito, me llamó a mí a edad de 17 años. Entonces cuando llega mi abuela, la mamá de mi mamá, llegó mi hermana Sol Marina, llegó Roberto, llegó Dairo, llegó Jacqueline. Y mi mamá no quería llegar hasta que el Señor en su misericordia, después de 12 años orando por ella, el Señor trata con ella a través de un derrame en el cerebro, y eso fue suficiente para que ella se reconciliara, y entonces ya todos estábamos en el Señor. Pero no nací en un hogar cristiano. Ya, hermano. Y la hermana Lorenis. A ver, mis papitos eran muy católicos. Nosotros fuimos criados en una finca que tenía mi papá en la Sierra Nevada. Y recuerdo que teníamos un jardín muy bonito, muy grande. Y mi papá todos los días nos mandaba a cortar las flores para ponerle a la Virgen María, a la Mano Poderosa. Tenía una cantidad de figuritas, y él era muy devoto a cada una de esas figuras, rezaba todos los días. Entonces fuimos criadas como en ese ambiente. Mis papás vivieron pues todo el tiempo juntos hasta que el Señor se llevó a mi mamá primero. Y fue mi papá muy responsable, un hombre que siempre admiré, y que recuerdo mucho sus enseñanzas, su manera de ser, pues lo que nos enseñó con su manera de ser. Ellos ya no están, ¿cierto? Ellos ya no están. Mi mamá murió a los 43 años de un cáncer, y mi papá murió de un infarto. Entonces ellos ya faltaron hace mucho tiempo, pero nos dejaron marcas, y en mis hermanos por el ejemplo que fue mi papá para nosotros. Aunque no era cristiano, siempre fue un hombre muy responsable. Y ya conocieron al Señor cuando yo tenía como 15 años, 16 años más o menos, y a través de ellos yo conocí al Señor Jesucristo también. Ajá. Bueno, pero entonces ahora cuéntenos, ¿cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo fue el encuentro de ustedes? ¿Cómo fue que este hombre la conquistó? Él tiene una historia rara ahí. Sí. Sí, que... No, yo creo que yo tengo una razón. Usted no lo escucha ahora, hermano. Sí, Va a sacar sus conclusiones. Sí. Sí, señor. Bueno, no sé quién va a comenzar. A ver, yo comienzo. Bueno, justo parece que aboga por su causa, pero después viene el otro y lo desmiente. Vamos a ver. Precisamente cuando yo me entregué al Señor, allá en la costa hacen algo que se llama retiros espirituales, se hacen en la época de los carnavales. Entonces los cristianos, para no estar en medio de los carnavales, ellos hay una finca que tenemos en el Parque Tayrona. En Barranquilla. No, ese es en Santa Marta. Tenemos una finca muy grande allá. Yo digo tenemos porque yo todavía soy de por allá de la costa. Sí, sí. Entonces nos íbamos a retiros cuando yo no era cristiana. Fui porque tenía 2 compañeras que eran cristianas y me habían invitado. Mi mamá y mi papá me habían dicho: Loreni, vamos a los retiros, vamos hija, para que conozca, bueno, decidí ese retiro acompañar a mis papitos y complacer a mis compañeritas de estudio. Estando allá, uno de los hermanos de mi compañera comenzó a decirme en todos los cultos: Loreni, entréguese al Señor. Yo había pensado ir al retiro, pero nada que ver. Yo no tenía en la mente entregarme ni volverme cristiana ni nada de eso. Mi mentalidad era regresar y seguir gozándome los carnavales acá en Santa Marta. Pero este muchacho, José Ortiz, era amigo y comenzó en todos los cultos a decirme: Lorenis, entrégate al Señor, Lorenis. Yo lo hice como por complacerlo a él. Yo dije: voy a quitarme a este muchacho de encima, porque en todos los cultos está: entréguese al Señor, entréguese al Señor. Por pena. Sí, como por pena. Entonces, el último culto del retiro yo decidí entregarme, pero me arrodillé por fuera. Por dentro yo decía: no, yo no voy a seguir ahí de cristiana, yo nada más por quitarme a ese muchacho de encima. Sí, sí. Pero en esos días de retiro, allá son puras casitas, puras cabañitas donde uno va.
yo recuerdo que íbamos con un grupo de los que me estaban animando a que siguiera, y en una de esas cabañitas estaba este señor. Ah, carajo. Allá me lo presentaron, nos conocimos, y bueno, así fue que nos conocimos, pero yo nada que ver con el señor, porque… Pero cuando usted lo vio, o sea, No, ni idea. ni idea, nada. No, porque yo tenía en mi mente que yo volvía a Santa Marta a seguir mi vida de muchacha, a seguir en mis carnavales y en mi vida normal. Claro. Y bueno, yo vi al hermano normal, lo saludé, me presenté y listo. Pero es que él tiene una historia rara porque él dice… ¿Tenía cuánto en ese tiempo? ¿Cuántos años? Como 17 iba a cumplir más o menos, 16, 17 años. Hasta jovencito. Sí, y la historia rara de él es que cuando ya regresamos, que se acabaron los retiros, nos veníamos para Santa Marta, mi mamá tenía un pequeño restaurante y él creo que ese día pasaba de largo a trabajar, nos regresábamos en el mismo carro, pero yo nada que ver. Permítame un momentico, hermana. Entonces, hermano Pedro, usted en ese momento ella lo impactó. A mí me la presentaron. Sí. Ella todavía tenía sus pantalones corticos y todavía estaba con un pie en Egipto y el otro acá de este lado. Por eso, pero usted ¿cómo la vio? Cuando la vi, yo la vi muy bien, pero yo dije, no, nada que ver, porque de todas maneras yo tenía 7 años de estar en el Señor, y ella apenas estaba entregándose el día anterior. Ah, claro. Pero claro. yo tampoco me ilusioné, pero sí, yo sí vi que ella me miró así y yo como que… Sí. Claro. Él dice que yo lo miré, bueno. Hermano, pero lo bueno es que se acabó el retiro. Sí. Bueno, la mamá la manda para que vaya adelantando. Yo tengo que irme ese día, como dice ella, a trabajar. Ajá. Y entonces yo llevaba mi bolsito. Yo era un adolescente, bueno, no era adolescente, yo era un muchacho y ya tenía 23 años por ahí. Ajá. 23 años. Total que en ese viaje donde vamos, un carrito así, una camionetica. En la parte de atrás no tiene carpa, sino que aire libre. Y íbamos los dos sentados, pero con la espalda hacia adelante. Íbamos en la parte de atrás y con la espalda hacia donde estaba el conductor. Sí, exacto. Total que yo sí veía que ella miraba así, pero yo, ¿será que me está viendo a mí? Total que llegamos allá. Yo necesitaba ir al centro de Santa Marta a trabajar. Tenía un maletincito todo llevadito. Y yo le dije, hombre, por favor, hermana Lorenis o Lorenis, no recuerdo cómo le dije, tuve que ser Lorenis porque todavía no era ni bautizada, ni un día haberse entregado. Sí. Ella cogió el maletincito, me lo guardó y esa fue la clave. Yo cuando vine por el maletincito la vi muy entusiasmada. Sí. Entonces usted ya como que puso su atención un poco en él, ¿o no? No, yo con no. ese maletín yo tenía era pena, no es que era un maletín todo viejo. Ay, Dios. Pero él dice que a mí me impactó el maletín de él y todo eso. Sí, no, ya de ahí comenzamos. Yo tenía mi decisión, era me entrego para quitarme pues el compañerito de encima, sigo mi vida normal, pero estando en Santa Marta, ya pues en mi casa, resulta que ponían cuando eso las cornetas, cuando se iban a hacer los cultos, y en el barrio hacían culto creo que los viernes. Entonces yo escuchaba cuando empezaban a invitar al culto. Hermanos, amigos, les invitamos al culto, y empezaban a colocar música cristiana. Entonces eso, aunque yo me quería hacer la indiferente, eso comenzó como a tratar conmigo. Claro. Y yo decía, no, pero lo que dicen los hermanos, eso será verdad. Y comenzó el Señor a tratar conmigo de manera que yo me iba para los cultos solita, porque mi mamá y mi papá estaban trabajando. Entonces yo decidía, pues yo voy a ir al culto ese a ver qué. Y comencé a ir a los cultos de barrio. Ya de pronto un sábado le dije a mamá, mami, yo quiero ir a la iglesia, pero mis papitos trabajaban todo el tiempo. Entonces ella dijo, sí, mija, ¿quiere ir a la iglesia? Y dije, sí, mami, yo quiero ir a la iglesia a ver qué es lo que es. O sea, y cuando fue al culto de barrio, ¿qué le gustó? O sea, ¿le llegó la palabra? Sí, me inquietaba. Yo decía que no quería seguir, pero cada vez que escuchaba el culto, eso me inquietaba en el corazón. Y aunque yo quería, pues yo tenía mis joyas, mis aretes, mis anillos, mis pantaloncitos cortos, y uno en la costa, pues uno vive muy destapadito por el calor. Aunque nunca fui muy indecente para vestirme. Empezó la obra de Dios ahí. Empezó el Señor a tratar conmigo, y ya comencé a ir a la iglesia, ya comencé a cambiarme. Ya de pronto con los mesecitos yo le dije, mami, yo quiero colocarme faldas.
yo veo las muchachas que todas se colocan falda. Entonces yo tenía los pantalones que se daba para hacer falditas. Mamá comenzó ella misma a diseñarme falditas para que yo fuera a la iglesia. Y ya ahí me quedé en la iglesia y hasta el día de hoy he sido muy feliz en O los sea, caminos del Señor. Y no tuvo inconveniente con sus papás, ¿no? No, mis papás eran cristianos. Ah, ellos eran Sí, cristianos. ellos eran cristianos, me apoyaron y no. Entonces, como con mi esposo, resulta que todos los que vivíamos en la Avenida del Río, se llama el barrio, nos veníamos a pie de la iglesia hasta la casa. Entonces, como ya yo comencé a ir a todos los cultos, mi esposo comenzó, yo no sé cómo se me pegó atrás, pero o sea, me acompañaba. Eso era en Santa Marta, ¿cierto? Eso era en Santa Marta. Ahora pregúntele a él cómo se me Ahora pegó, sí, porque yo no me ahora, acuerdo. hermano, entonces usted estaba ya detrás de la presa ya, digamos. Hermano, qué bueno. No, yo llego del trabajo a la iglesia. Yo trabajaba, salía a las 6:40, casi llegaba un poco exacto a la hora del culto. Y yo veo a la muchacha sentada en una de las primeras bancas, con una cabellera y una silueta. Yo dije, ¿quién es esa muchacha? No, que esa es la hija del señor Cristóbal y de la hermana y de Teresa. Y digo, uy, está como buena esa figurita. Está querida. Sí, y entonces de allí ya nos íbamos para la casa, porque estábamos como a 40 minutos de la iglesia a la ¿Usted casa. la acompañaba ahí? Yo la acompañaba así porque yo me sentía muy honrado acompañándola y ella también se sentía satisfecha. Claro, claro. Sí. Sí, Total que en ese ir y venir, yo le dije lo que sentía por ella. claro. Claro. Y entonces, como siempre, como son las mujeres, las damas, como rebalosas, como que no, que ahora no, que yo no tengo la edad. Que Cuando ellas dicen no es porque están diciendo que yo sí. creo que sí. Sí. Es bueno que el joven soltero cuando Sí. mande el lance que no se dé por vencido, que siga Ajá. insistiendo porque se va a sentir como que no lo logró. Ajá. Pero sí, yo hablé con ella, no me dijo de salida, sino que vi una respuesta ahí como volatadita, pero Sí. yo dije hay que seguir insistiendo. Claro. Seguí insistiendo, Claro. las cosas se dieron. Ajá. Hablé con el papá. Ah. Y el papá me dice, mira Pedro, esa muchacha está recién entregada. Ella cuando coge rabia, mejor dicho, Ay, no ay. importa cuando Cristóbal, yo Sí. me tiro esa carga encima. Sí, Sí. usted está decidido ya. Y No, está no era ni bautizada, Mm. ni bautizada, hermano. Ajá. Entonces, yo era Bueno, pero cuando se hicieron novios, ¿cuánto tiempo estuvieron de novios? 2 años. 2 años. 2 años, sí. Y a los 2 años, Sí, el ella- matrimonio. Sí, a los 2 años ya decidimos. Ya ella tenía todavía no había cumplido ni los 18 años. Yo fui a acompañarla a buscar la cédula. Ah, carajo. Porque sí. ella necesitaba una figura ahí que la representara. Y dije, Sí. no, yo entreguen la cédula que yo respondo por ella. Se la, Sí, se la sí. entregaron, hermano. Ah. Total que ella se graduó como, ¿qué día de diciembre? El 10. Yo me gradué el 10 de diciembre y el 19 me casé con el Señor. Me fui de la casita. Imagínense todo lo Ay. que le pagué a mis papás, 9 días. 9 días. O sea que ustedes, ¿qué fecha fue el día del matrimonio? El 19 de diciembre del 93. 93, o sea, cumplieron 27 años. Sí, van para 28. Van para 28 años. Sí, ahora en Bueno, noviembre. ahora vamos a lo espiritual, hermanos. A lo espiritual no, a lo del ministerial. ¿Cómo fue ese llamamiento, digámoslo así, al ministerio, al pastorado? Bueno, fue algo muy hermoso. Cuando yo me entregué al Señor, mi anhelo era servirle, pero nunca pensé ser pastor, nunca. Nunca. No, sería falso decirle que ser pastor. Ujú. Asistí a la iglesia 7 años, conocí a la que hoy es mi esposa, nos casamos el 19 de diciembre y en enero, en el mes siguiente, salimos a la obra. Pero ese proceso fue, había otro muchacho Ah, que tenía el perfil para ir a la obra y el pastor también me vio a mí. Total que él nos puso a orar. ¿Quién fue el pastor que lo El lanzó? hermano que nos promovió la obra, el hermano Santiago Hernández. Él fue pastor aquí en Pereira y por acá por Manizales. Ajá. Él estuvo. Total que él puso a la iglesia a orar. Bueno, vamos a orar. Hay 2 candidatos. Está José Ruge Tapia y Pedro Cantillo. Oraron un par de meses y la junta se conformaba en ese entonces de 7 personas. Ujú. Cuando llegó el momento de decidir, la junta votó 4 a mi favor y 3 a favor del otro muchacho. Total que yo salí a la obra en enero del 94. Pero usted cómo lo recibió. ¿Y la hermana cómo recibieron No, ese? para mí eso era como ser líder de una zona. A mí me llevaron, Ajá. pero yo creía que yo iba a ser líder. Total que yo prediqué allá. El domingo los hermanos me están dando los diezmos.
el tesorero. Sí. Hermano, aquí están los diezmos. Y no, hermano, eso no es para mí, eso es del pastor. Me tocó que llamar al hermano Santiago. Hermano Santiago, ve aquí, me están dando esta plata, que esta plata es mía. No, Pedro, ya usted es el pastor de allá. O sea, a mí me posesionaron, hermano. Yo nunca había predicado en una escuela dominical. A duras penas dirigí una, porque no llegó ese día el que tenía que dirigir. Total que ni ser miembro de la junta, el Señor cuando tiene algo con uno, hermano, por encima del que sea, Ajá. lo lleva. Total. Pero que entonces fue ahí mismo en Santa Marta. ¿O eso qué? fue un corregimiento de Santa Marta, 40 minutos. A 40. En Minca se llama el lugar. Allá Ah, estuvimos sirviéndole a Dios por 5 años. Allá fue donde nació la hija mayor. Los, nació sí, la los dos primeros. Sí, señor. Ajá. Que entre otras cosas ella estaba preocupada porque allá a los 2 meses, al mes quería quedar embarazada. Y no se preocupe, que Dios hace milagritos. Y el Señor le dio 3 muchachos. Bueno, hermana, ¿y usted cómo recibió ese llamamiento? ¿Cómo lo vio? ¿Qué pensó? No, hermano, pues contenta. La verdad, como que no sabía, no era muy consciente, porque yo no llevaba mucho tiempo en la Claro, iglesia. claro. Como que no era muy consciente pues de la responsabilidad tan grande que adquiere uno Sí. cuando sale al ministerio, Ujú. pero lo asumí, siempre le he dicho a mi esposo y que donde el Señor lo mande, pues yo lo acompaño, porque yo decidí pues acompañarlo a él desde el comienzo y así ha sido. Lo asumí pues con responsabilidad, sabiendo que el Señor pues es el que bendice, el que ayuda, y ya así ha sido, hermano. Son Ajá. 28 años casi que tenemos Ya para 28. de estar, sí, Señor, casados y en el ministerio, y el Señor nos ha respaldado todo el tiempo. No, y sabemos que todo inicio es duro. Ustedes estaban recién casados y de un momento a otro pues salir a la obra, ¿cierto? Y iniciar es muy duro porque, imagina, iniciar una obra, hermano, se presentan apoyas económicas, ¿cierto? La ventaja nuestra cuando llegamos allá ya había un grupo, Sí. sino que en ese año, en el 93, 94, la violencia estaba muy fuerte. Ajá. En total que ese pastor que está allí, a él lo trasladan y quedaba ese como vacío, quedaba ese espacio allí. Pero a pesar del orden público, porque hubo muchas tomas guerrilleras, hostigamiento, le servimos al Señor. Bueno, hermano, y más o menos cuántos eran en el grupo, ¿cuánta la iglesia? Habían 27 hermanos Pocos. que tuvimos una experiencia muy linda, un testimonio, hermano, que Ujú. hasta el día de hoy eso marcó mi vida. Un retiro espiritual de lo que mi esposa hablaba. Sí. Veníamos en un camión de esos 600, de esos Grande. grandes, como el que está aquí al frente, donde la hermana que está aquí frente de la diagonal a la iglesia, hay un camión muy grande, cuando lo veo me acuerdo. Total Sí. que veníamos para el campamento 5 de la mañana. En ese momento, bueno, nos montamos todos en el carro contentos, uno desde que sale cantando. Sí. Cantando, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar. Hermano, pero veníamos bajando la sierra. En una de esas, el conductor me dice, quedamos sin freno. Y comenzamos a invocar Sí. el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Pero entre más reprendíamos, el carro corría más. Dios. Dios mío, pero Dios que es tan bueno, ya sabía dónde íbamos a aterrizar, Ah, dónde íbamos a caer. A mano izquierda está el abismo, a mano derecha está el cerro. El carro bajó como 30 segundos sin freno a toda velocidad. Traíamos a nuestra niña, a Keila Andrea, de 3 meses de nacida. Dios La traía mi abuela. Ese carro era como estilo de eso mixto, chiva, que le llaman, que salen los turistas a sí, pasear. sí. Eso. Eso es escalera. Esa escalera. Ujú. Total que yo voy al lado del conductor, y al conductor va mi abuelita con la niña, y van otros en la parte de atrás. Y nosotros le decíamos a los que iban atrás del carro, por favor reprendan que quedamos sin freno. Pero ellos no escuchaban. Y la hermana Gabriela, una anciana, ella decía, ay, qué bueno, con esta velocidad que llevamos el carro va a llegar rápido. Hermano, llega rápido. Total que a toda velocidad, como 30 segundos, nos volteamos. El carro se mete en una cuneta. Ah. Nos volteamos y ahí llevábamos, hermano, comida para una semana. Llevábamos cilindro, estufa, gas, todo lo que se lleva para un campamento. Sí. Y la hermana Gabriela llevaba carne de monte, esa de saíno, de ñeque, ¿cómo se llaman los animales por acá? Sí, animales de esos. Animales de monte. Sí. La hermana cogió carne y la saló. Y resulta que parte de esa carne le cayó a un hermano dentro de la camisa. Aquí, cuando él se tocó así el vientre, él metió la mano y sacó un pedazo de carne larga, esa salada, y comenzó a ese hombre a gritar, mis tripas, mi estómago. Entonces de pronto, no, hermano, esa es carne de la que llevamos para comer allá. Pero eso fue, hermano, muy impactante, porque cuando el carro se voltea, hubo un polvorín muy fuerte,
un polvo muy fuerte. La niña que llevábamos de 3 meses salió por una de las puertas del carro muertecita. El impacto, cuando nos estrellamos, el carro se voltea, la niña sale tirada en el pavimento. Yo cuando la veo allí, yo me llené de confianza. Dios. Y le dije, Señor Jesús, hay poder en tu nombre, devuélvenos esta hija. Yo caminé así carretera abajo como 5 o 10 metros y mi esposa venía buscando a la niña porque no la encontraba ella. Total que el Señor, que es tan bueno, hermano, le devolvió la vida a la hija. Se la devolvió. Gloria a Dios. Una niña que venía como de 17 años, en la parte de atrás se le fracturó el brazo. Pero ¿qué? No, Dios se glorificó. ¿Vieron Porque nuestra ahí hija, el Señor, primer milagro, pues? claro, eso fue un milagro. Tremendo. Porque, hermano, ahí en esa partecita se presentan muchos accidentes y muchos se tiran. Y al tirarse, cuando el carro se voltea, queda muertecito. Entonces Dios allí se glorificó estando en esa obra. Amén. Estábamos recién salidos. Entonces son cosas que uno lo marca, pero uno dice, uy, qué bueno que Dios me libró, que Dios nos guardó. Amén, amén. Entonces ese fue el retiro más hermoso que yo pude asistir. Amén, amén. Ver a mi niña allí, que el Señor le había sanado, porque la llevamos en el médico. Uno queda así como todo traumatizado. Claro, Y el médico claro. dijo, no, esa misma mañana, llévela, la vieron. No tiene nada, si no ha vomitado, si no tiene fiebre. Hasta el día de hoy ahí está Keila Andrea, ya tiene 28 años. Bueno, hermanos, y después de que ustedes ya están en la obra, ¿a los cuántos años o al cuánto tiempo los mandaron o fueron de misioneros? Que nos dicen que fueron misioneros en Tanzania 5 años. ¿Eso fue a qué tiempo? El Señor me llamó en el 94, duré 5 años trabajando ahí en ese sector de Minca, la Sierra Nevada. Ah, De ahí me mandaron a otro lugar 5 años más. Cuando estoy en ese lugar, después de 10 años en el ministerio, yo comencé a sentir como ese deseo, ese sentir de servirle a Dios, pero en otra faceta. sí. Yo quería servir al Señor en la obra misionera. Y yo le dije a mi esposa, mi amor, quiero que me ayudes a orar. Tengo este sentir de servirle a Dios en otra faceta, en otra área. Y Pero ella pensando pues en irse para otro país. pensando en eso. Total que ella me dijo, bueno, vamos a orar. Comenzamos a orar. Pasaron 7 años. 7 años Sí. para que eso se diera realidad. Sí. Nunca le dijimos a los directivos distritales ni a los nacionales. Nunca. Dios sea testigo, porque de pronto iban a decir, no, pero Pedro no da la talla para eso. Pedro no, porque uno humanamente se ve y uno dice, no, pero yo no creo que yo llegue hasta allá. Pero cuando uno acepta el llamado, porque es que aquí el asunto es el llamado. Sí. Uno hacer de ese llamado una realidad. Total que yo comencé a ilusionarme, a soñar, porque hasta soñaba con la misión de este extranjero. Bueno, pero usted tenía ese anhelo, tuvo ese sentir, ¿y la hermana qué pensaba de eso? De esa ida por allá a otro país. No, la verdad, cuando empezamos a orar, pues yo le dije, listo, vamos a orar, pero yo personalmente nunca lo visualicé, nunca pensé que se iba a hacer realidad. Yo siempre le he dicho a él, no, donde el Señor nos mande, allá vamos. Sí. Y eso es lo que pues he cumplido. Cuando nos dijeron que nos íbamos para el África, sentí mucho susto, porque nos tocaba dejar todo. ¿Eso fue en qué año, hermanos? 2011. 2011. Entonces asumí con susto, pero también sabiendo de que si el Señor había escogido a mi esposo, pues Él nos iba a respaldar, Sí. como lo había hecho acá en Colombia. Entonces yo le dije, listo, Él habló con nosotros, con la niña que estaba recién salida del bachillerato, tenía 16 años, hablamos con ella, hija, ¿qué piensas? ¿Qué piensan ustedes? No, mami, vamos, y el Señor pues los manda a ustedes, nosotros los acompañamos y eso hicimos. Nos fuimos sabiendo de que el Señor nos iba a respaldar, porque ya lo habíamos vivido acá en Colombia. Exacto. Entonces, Ya viendo la gloria de Dios. sí, Señor. ¿Y estuvieron cuántos años? 5 años. 5 años. Añitos, sí, Señor. Me imagino las experiencias con Dios por allá. Muchas. Uno aprende, se enriquece mucho como persona. Como cristiano también es una riqueza única, porque usted adquiere experiencias y aprende a depender enteramente de Dios. Sí. Ya no está el papá, no está la mamá, no está el pastor que le puede asesorar, que le puede ayudar, que si faltó la plata, pues alguien acá en Colombia me presta, ¿no? Allá nos fuimos y éramos nosotros 5. Recuerdo que tuvimos una experiencia, los chicos, el inglés que se da acá en Colombia pues es un inglés muy básico. Sí.
no es un inglés que prepare a la persona para ir a un lugar y poder defenderse. Así íbamos nosotros, con ese inglés que no nos acordábamos de nada, y menos si uno está asustado y le toca hablar, no nos acuerda uno ni del verbo to be. Sí. Entonces fuimos muy asustados. Recuerdo que en Brasil a Keila le llegó el periodo y me dice: mami, ella no estaba preparada, no sabía que le iba a llegar ese día, y yo comencé a buscar como mamá, ella asustadita y sentadita, y yo como mamá comencé a buscarle una toalla, y no conseguía la forma de hablar ni de comprar una toalla porque no me entendían. Claro. Me agoté tanto mentalmente, que llegó el momento en que yo me senté, cuando ya estábamos esperando al misionero de Sao Paulo. Él nos iba a recoger desde la mañana, pero no llegaba, y resulta que era que él no nos encontraba, y nosotros no teníamos cómo comunicarnos con él porque el aeropuerto es muy grande. Y en ese lapso de tiempo, hermano, llegó el momento en que yo me recosté sobre esas maletas que tenía ahí y me puse a llorar de impotencia. Me sentí impotente de no poder hablar, de que la gente no me entendiera. Eso es muy desagradable, Sí, cuando usted quiere expresar algo y tiene una necesidad, y usted sabe que no le están entendiendo, y así usted tenga dinero no puede comprar lo que necesita porque no le están entendiendo. Cosa dura, sí. Es muy duro. Entonces la primer llorada me la pegué en Sao Paulo. Así se inició. Y cuando Así. llegamos a Johannesburgo, queríamos agua, teníamos dinero porque teníamos dólares en el bolsillo, Sí, hermano, sí. pero no sabíamos decir ni agua ni sabíamos comprar, y todo era como estilo, como hace el mudo. Bueno, Ajá. ahí por la fe nos daban los vueltos, esperábamos que los vueltos, la de vuelta estuviera buena, el sencillo que nos daban, pero sí fue un reto, pero gracias a Dios que cuando Dios llama, Dios responde. Amén. Y entonces se Amén. cumple el versículo que dice: y llorando irán los que llevan la preciosa semilla, mas volverán con regocijo trayendo su gavilla. Entonces nosotros, al llegar a Tanzania, se nos presentó el problema que como éramos colombianos no nos dejaban ingresar a la ciudad, nos relacionaban con droga, con violencia. Claro. Claro. Total que después de 3 horas pudimos entrar a la ciudad capital. El misionero nos recibió un viernes y se fue el misionero para Mozambique el lunes, y quedamos en blanco porque no sabíamos hablar el idioma de Tanzania, que era Swahili. Ay, Dios. Pero Dios, que es tan bueno, mi hermano, nos ayudó. Ajá. Nos ayudó porque para nosotros comprar la sal, una libra de sal, ¿cómo se dice una libra de sal? Mientras que allá sal se dice chumbi. Usted no tiene ni con qué relacionarlo, usted lo relaciona No. como con Chucky. No. Entonces, para que más o menos usted pueda relacionar, para que pueda hablar. Pero gracias a Dios que Dios nos enseñó, porque dice el versículo: te haré entender y te enseñaré Ajá. el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Entonces Dios hizo que mis hijos entendieran el inglés en poco tiempo. En poco tiempo ellos se encerraron en casa, una profesora les enseñó. Creo que ¿en qué tiempo aprendieron ellos? Aprendimos inglés. Ellos aprendieron más rápido porque ya el niño pequeño, Cristian, que llevaba como 6 años, jugaba con los vecinitos, y los niños hablaban inglés porque estudiaban en un colegio privado. Los niños de allá, los que estudian en colegio privado, hablan inglés. Ajá. Y los que estudian en colegios públicos solo les dan las clases en Swahili y muy poquito inglés, porque en Tanzania predominan los 2 idiomas, Swahili e inglés. Sí, inglés. Entonces Cristian aprendió a hablar muy rápido inglés porque jugaba con los otros niños. Y me acuerdo que tuvimos una experiencia con él y con el Señor, pues una experiencia más. Y es que los chicos no los recibían en el colegio porque no sabían hablar inglés. Sí. Pero a Cristian, la señora donde vivíamos, era una señora pues adinerada, conocía al director de una escuela ahí cerca y nos llevó y le dijo que ese niño lo tratara como hijo de ella porque vivíamos en su casa, y bueno, el director lo recibió. Los ángeles que Dios envía, hermano. Sí, y comenzó el niño a asistir a clases, pero resulta de que no entendía mucho y el niño venía todos los días llorando. Imagínese, usted no habla inglés y le dan todo en inglés. Sí. Entonces yo le decía: tranquilo, papi, que el Señor te va a ayudar. Entonces todos los días antes de irse, yo me acuerdo que lo llamábamos y orábamos por él. Bueno, vengamos a orar porque Dios lo va a guardar, lo va a ayudar y le va a dar entendimiento. Ajá. Y orábamos por él, hermano. El niño se iba para el colegio y yo me iba a orar y a veces a llorar de impotencia. Yo decir: Señor, todo lo que están sufriendo mis hijos,
al no entender ese idioma, lo duro que es para ellos, y eso a mí me dolía, como madre me dolía de verlos a ellos así. Entonces, un día como a la semana, regresó Cristian feliz y vino corriendo y me dijo: mami, Dios se sobró. Yo le dije: ¿cómo así que Dios se sobró? Cuéntame. Y me dice: pusieron un problema de matemáticas y nadie dio para contestarlo, solo yo. Entonces, para eso, esa experiencia para Cristian fue como que Dios era el que había actuado en su vida y le había dado el entendimiento, y fue una experiencia tanto para él como para nosotros. Para Entonces, motivarlo, claro. para motivarlo. Y desde ahí en adelante, hermano, ese muchacho comenzó a estudiar y a aprender, y Qué yo me bueno. sorprendía porque era muy buen estudiante. Entonces, la educación allá es muy fuerte. Allá todavía se castiga con palo, se arrodilla con ladrillos en las manos. Los maestros golpean muy duro a los muchachos. Si van en el bus escolar y ya hablan, al otro día los castigan. Entonces hay una educación muy ruda, muy fuerte para los muchachos. Pero en cierta forma yo la agradecí, porque hicieron de los muchachos unos muchachos buenos estudiantes. Bueno, hermanos, sí. Pantalón corto, los muchachos. No se les permite pantalón largo. Y la silla donde se sientan sin espaldar, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Dios. No se les permite que lleven lonchera, cosas para comer allá, porque ellos dicen que eso es como, lo relacionan como el ejército. El director me decía, yo le decía: director, permítame echarle al niño alguito de comer, porque Cristian no comía la comida que preparaban allá. Allá la comida principal es el ugali, que es una masa sin sabor. Entonces el niño no comía eso. Entonces yo hablé con el director y me dijo: no, yo no puedo permitir que el niño traiga nada, no traiga lonchera, no traiga nada, porque eso es como si el soldado en el bolso militar llevara comida, él va a estar entretenido y no me va a dar resultado. Entonces esa es la filosofía que ellos tienen allá. El niño tenía que comer la comida que ellos preparaban. Accedieron a prepararle arroz a él, que era de otra parte. El resto de niños comía ugali, pero el arroz era muy húmedo, muy mojado, ¿no? Era muy diferente al que preparamos nosotros. Pero él terminó acostumbrándose a comer, o medio comía, y en la casa terminaba de comer bien. Bueno, hermanos, y en esos 5 años que nos cuentan de esas experiencias gloriosas que hayan tenido con el Señor. Ver un habitante de allá de Tanzania, una persona, ya que allá se profesa el Islam. Allá el fuerte de la religión es el Islam. Sí. Y que una persona que profesa el Islam se convierta al cristianismo es un milagro. Tremendo. Porque para ellos Dios es uno, pero no aceptan que Jesucristo es Dios. Sí. No aceptan el bautismo en el nombre de Jesucristo. Y de hecho alguien fue a la iglesia, un muchacho que es Islam, entendió el mensaje y lo primero que me pedía era que se quería bautizar. Y le dije: no, pero espera, tenemos que capacitarte, darte unas clases, una orientación para que sepa lo que vas a hacer. No, yo quiero que me bautice rápido, porque el Islam le enseña yo 3 cosas. Cuando alguien muere, lo entierra rapidito, ese mismo día, o en las pocas horas. La otra que el Islam enseña es cuando cambian de mujer, tiene que ser rapidito. Y lo otro es cuando cambian de religión. Total que yo le digo unas 4 o 3 clases al hombre del bautismo, y se bautizó en el nombre del Señor. Entonces, ver una persona que profese del Islam y se convierta a Cristo, eso es un milagro. Sí. También hay muchos trinitarios. Tuve la oportunidad de bautizar personas, pastores trinitarios, que ellos decían: pastor, bautíceme, que yo entiendo esto de que Dios es uno, pero que no le hablara a la iglesia de él que el bautismo en el nombre de Jesús, porque de pronto la iglesia se le venía encima y él iba a pasar pena. Él me decía: pastor, bautíceme, que yo me encargo de adoctrinarlos a ellos y de bautizarlos a ellos. Y así quedaron varios hermanos pastores bautizados en el nombre de Jesús, y ellos se encargaron después de enseñarle a los hermanos para que entendieran que Dios es Jesús. O sea, ya quedó obra igual cuando ustedes se vinieron. Claro, allá quedó un grupito. Y de hecho el hermano Jesús Alberto Pinto, quien es el que está actualmente, Dios lo ha bendecido poderosamente, y eso es una obra que tiene una proyección muy hermosa. Perdón, y uno de los lugares, y que Dios, cuando va a hacer una obra, se vale de nosotros, de cualquier medio, y uno de los medios que el Señor usó fue que mi esposo le dio malaria en una de las giras misioneras. Le dio malaria y llegó a una ciudad que se llama Tanga. Entonces, estando en ese hospital, llegó un muchacho ya, bueno, mi esposo cuenta la experiencia. Estando en Tanga, pero en Tanga la ciudad.
No voy a pensar que... Sí, sí, Ahí sí. llegó un muchacho que mi esposa está contando, se llama Francisco, trinitario también. Comencé a hablarle del Señor, porque ahí en medio de ese malestar, porque esa malaria consiste en que me afectó la parte interna del oído, yo perdí mi estabilidad y todo me daba vuelta. Pero Sí. cuando alguien me iba a visitar, yo le decía, Rafiki, Jesucristo Nakupenda sana, o sea, amigo, Cristo te ama mucho. Hermano, pero eso es porque por alimentación o por qué. El mosquito. El mosco. El mosquito Ujú. produce mucha malaria. Ya. Total que ahí evangelicé a Francisco. Francisco hoy es un líder allá en Tanzania. Sí, Ahí está el hermano Francisco, que es lo que mi esposa quería resaltar, que no la deja hablar. sí, sí. Lo que quería resaltar es eso, que el Señor permitió a través de esa enfermedad que le dio a mi esposo, que ese muchacho conociera al Señor, se bautizó en el nombre de Jesús y hoy en día es líder en esa ciudad de Tanga. Ajá. Entonces el hermano Vicente Arango, que era el director de mi esposo, director de misiones extranjeras, llamaba a mi esposo riéndose y le decía, Pedro, ¿cómo que te dio malaria y que por estar en Tanga? Entonces mi esposo le decía, sí, hermano Vicente, yo en Tanga es la ciudad, pero entonces Sí. ellos lo cogieron de refrán y de Claro, dicho. claro. Decían, a Pedro le dio malaria por estar en Tanga. Claro, claro. Pero el Señor se glorificó después de como de 6 meses de estar enfermo, porque perdió la estabilidad del cuerpo y me tocaba ayudarlo a hacer todo, pero el Señor lo sanó. Y para Gloria a complemento, Dios. hermano, José Jair me dio úlcera. Porque el problema de Tanzania es que manejan la mano derecha para uso personal, uso doméstico. Y la Sí. mano izquierda para uso personal, no usan papel higiénico. ¿Verdad? Entonces cuando van a preparar alimento, ahí hay contagio, ahí contaminan. Claro. Y yo tenía que comer lo que ellos hacían. Entonces me dio malaria por el mosquito, úlcera por la mala manipulación y de ñapa me da tifoidea por la mosca. Santo Dios. ¿Y la hermana también tuvo? No, ella no se enfermó. ¿Verdad? No, yo no me enfermaba porque es que Y a los las, hijos, y a los las hijos. giras misioneras iba él y él más que todo lo afectaban cuando salía de la casa. Porque estando en la casa nosotros preparábamos el alimento al que estábamos acostumbrados, había toda la asepsia posible. Pues Ajá. como uno maneja las cositas en la casa, ya las enfermedades que le dieron a él era cuando le tocaba salir de gira misionera. ya le Entonces entiendo. yo siempre me quedaba en las giras por los niños. Y los hijos también Sí, estuvieron. también porque ellos estudiaban, entonces yo no me podía ausentar de la Exacto. ciudad con mi esposo. Bueno, hermano Pedro, dígame la hora porque yo creo que ya vamos como... Sí, señor, usted tiene un reloj ahí incorporado, son las 4 en punto. Bueno, hermano, entonces vamos finalizando. Entonces queremos que ustedes, como ya son los nuevos ministros en este lugar, muchos no los conocen, ¿qué consejo les dan a nuestros hermanos, a los jóvenes, para el servicio a Dios, para que sigamos adelante? ¿Qué consejo tiene para la iglesia en general, hermanos, cada uno? Siga, hermana Loreni. Bueno, yo le diría a los jóvenes, a los hermanos o a los amigos que nos están viendo, que no hay nada más bonito que servirle al Señor con humildad. Amén. Y yo creo que hemos tratado de practicar el servicio a Dios con humildad todo este tiempo que nos ha permitido servirle y nos ha dado muy buenos resultados. Amén. Entonces yo le diría a los jóvenes y a los hermanos que nos están viendo que sírvale al Señor, pero sírvale con humildad. Amén. Déjese guiar por Dios, que cuando Dios guía, Él nos lleva a un camino perfecto. Amén, amén. Él no se equivoca. Aunque a nosotros nos parezca que por ahí no es, tranquilo, déjese dirigir por Dios, porque Dios no se equivoca. Amén, amén. Sí, así es. Hay un texto que dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces aquí se requiere que le sirvamos al Señor y le sigamos. Porque hay gente que le sirve, pero no le sigue. Amén. Sí, señor. Entonces, ¿qué quiere Dios con nuestros jóvenes en Bombay y con los que nos están viendo en todas partes del mundo? Ajá. Que le sigan y le sirvan. Amén. Porque cuando uno le sigue a Él, por supuesto, uno tiene muchas ventajas, muchos beneficios. Seguir a Él, alguien Sí, señor. cantaba una alabanza y decía, qué bonito es andar con Cristo. Sí, Él es señor. mi pastor, Él es mi guía, Él es mi todo, mi fortaleza. Y Amén. servirle a Dios, hermano, el salmista dice, servir a Jehová con alegría. Amén, amén. Y venir ante su presencia con regocijo. Amén. Entonces, nuestro consejo, seguirlo y servirle. Amén. No importa donde Él nos mande. Porque en esta entrevista que hacíamos quedó un vacío, porque estábamos en Minca 5 años, en la Gloria Cesar 5 años, Ajá. y nos quedó pendiente de hablar de Ciénaga, que duramos 2 años y medio, Claro. y los 4 años y medio en la cárcel. Claro. En la cárcel Exacto. porque decidimos servirle a Dios allá, no porque le pegamos a ningún policía ni nos metieron
preso, Sí. sino porque queríamos servirle al Señor y entregamos la iglesia. La entregamos después de 12 años. Entonces, servirle al Señor es una honra y Amén. seguirlo es mucho mejor. Amén, hermano. Entonces, mi consejo es esas dos palabras: seguirlo y servirle. Bueno, mis hermanos, entonces agradeciéndoles pues la invitación, habernos aceptado, dándole muchas gracias. El tiempo es corto y como usted, el hermano, dice, se nos quedan pendientes muchas cosas, pero tenemos que cumplir con un tiempo, algo conocimos, y dándole también gracias a los hermanos que están en sintonía y esperándolos para un próximo capítulo de Conociendo las Familias. El Señor Jesucristo les bendiga y les guarde. Amén. Dios les bendiga, hermano. Dios les guarde sus oraciones. Que sea el Señor Jesús ayudándole poderosamente. Amén. El Señor les bendiga a todos.